Su palabra, comenzamos entonces con una oración. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por tu eterno amor, por tu eterna misericordia, por todo lo que tú haces por nosotros. En este día, Señor, te pedimos que te manifiestes a través de tu palabra, nos enseñes las cosas grandes y ocultas que no conocemos, y que todo sea para gloria y honra de tu nombre. Y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos en la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 19 de la Ley de Dios, y hemos hablado acerca de la ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial. Pues estamos en el tema, hemos tratado estos temas: la ley moral, los 10 mandamientos; la ley ceremonial, aquella que se le impuso al judío en el Antiguo Testamento, que tenía la finalidad de enfocar hacia Jesucristo; y la ley judicial, como la vemos hoy día, en la sociedad, donde pues prácticamente el gobierno, nos sometemos al gobierno y a la ley gubernamental, que estamos entonces en la sociedad que vivimos. En un intento de comprender mejor el propósito de estas leyes, pues los judíos como los cristianos las han clasificado en estas áreas, ya que nuevamente pues, dentro de la palabra de Dios no aparecen como así en estas divisiones, sino que aparece como una sola ley. Estamos entonces en la página 19, vamos a comenzar entonces en la sección 6, y vuelvo a leer entonces la sección 6 para hacer un repaso general, para luego continuar entonces donde nos quedamos. Y dice la sección 6, aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como un pacto de obras para ser justificados o condenados, o sea que no estamos en el pacto de obras. El pacto de obras no nos justifica, no nos condena. Sin embargo, es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, ya que como una regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar en la conformidad con ellos, les descubre también la pecaminosa contaminación de su naturaleza, de su corazón y de su vida, de tal manera que cuando ellos se examinan delante de ella, pueden llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y un odio contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. También la ley moral es útil para los regenerados para restringir su corrupción, puesto que prohíbe el pecado. Y las amenazas de ella sirven para mostrar lo que merecen aún sus pecados, y qué aflicciones pueden esperar por ello en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición con que amenaza la ley. La promesa de ella, de un modo semejante, manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que deben esperar por el cumplimiento de las mismas. Aunque no se deba a ellos por la ley como un pacto de obras, así que si un hombre hace lo bueno y deja de hacer lo malo porque la ley le manda aquello y le prohíbe esto, no es evidencia de que esté bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dijimos que tiene bastante carne en este hueso, así que vamos a definirlo poco a poco. O sea, los verdaderos creyentes no reciben la salvación por el cumplimiento de la ley, sino que reciben la salvación por la gracia, la compasión y la misericordia de Dios. Sin embargo, la ley no está de ninguna forma en contra del Evangelio de la gracia, o sea que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no se contradicen, sino que el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento teníamos la revelación, futura. En el Nuevo Testamento tenemos la revelación actual. ¿Me explico? La física. O sea, los del Antiguo Testamento lo veían por fe, los del Nuevo Testamento lo vieron pasar. Y nosotros entonces, pues, por la fe,
vemos también entonces ese evangelio pasar. Así que la ley no está en contra del evangelio de la gracia, porque estos son esenciales, o sea, ambos son complementarios, son esenciales uno para el otro. O sea, es por la ley que se establece una regla práctica que nos revela el conocimiento del pecado. O sea, por la ley es que nosotros podemos definir que somos pecadores. Y por consiguiente, la ley nos revela la perfección y la necesidad que el hombre tiene para Jesucristo. La ley opera en los incrédulos para restringirlos de cometer pecado, para advertirlos de las consecuencias del pecado y para revelarles a Dios. Si una persona es alentada por la ley para hacer lo bueno y desalentado por la misma ley para dejar de hacer lo malo, entonces esto claramente evidencia que ese hombre está bajo la ley y no bajo la gracia. ¿Okay? Así que nuevamente, si la ley te alienta para hacer lo bueno y la ley te alienta para dejar de hacer lo malo, entonces estás bajo la ley y no estás bajo la gracia. Eso es como una obligación. Uh-huh. Sin embargo, la gracia por su parte nos rescata de toda la culpabilidad y todo el castigo del pecado. ¿Dónde vemos esa culpabilidad? ¿Dónde vemos ese castigo? En los 10 mandamientos, en la ley. Así que el hombre es redimido, el hombre que es redimido sigue siendo un practicante pecador. Sin embargo, el pecado no domina la vida del creyente con el pecado, porque el hombre no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Vuelvo y les destaco, o sea, si miramos los 10 mandamientos, mi deseo es cumplir los 10 mandamientos. O sea, yo no le hago daño a mi hermano. Yo no uso el nombre de Dios en vano. Sin embargo, Pablo establece que si fuera por esos 10 mandamientos, en el momento en que yo fallo en uno, es como que fallara en todos. O sea que cuando pienso en un resentimiento que tengo con un hermano, cuando cuestiono si Dios existe o no existe, porque a veces eso nos viene a la mente. O sea, en nuestra naturaleza humana, esos pensamientos nos vienen a la mente. Entonces, en eso fallamos en los 10 mandamientos. Y por esa razón, entonces, tenemos la gracia. Así que nuestro deseo sería cumplir esos 10 mandamientos. Nuestro deseo sería nuevamente amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin embargo, al ser redimidos no dejamos de ser pecadores, porque seguimos viviendo en un cuerpo pecador. Lo que está redimido es nuestro espíritu, pero vivimos en un cuerpo pecador. Romanos capítulo 6, y salteado versículos 1, 2, 7, 14 y 22, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Versículo 2, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, es un oxímoron. El hombre que viene a la iglesia y dice yo amo a Dios, pero cuando sale por la puerta hace todo tipo de pecado, todo tipo de inmoralidad. ¿Me explico? Así que nuevamente, no porque estamos en la gracia vamos a abundar en el pecado, porque si estamos muertos al pecado, ¿cómo podemos vivir delante de Dios en ese estado pecaminoso? Y ese es el problema de las religiones que creen en la hipergracia. O sea, ¿cuál es la hipergracia? Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que sabe que yo soy un pecador y que el día que yo me muera me va a salvar. Así que aquí yo no me tengo que limitar de cometer ningún tipo de pecado, porque a lo último Dios pues la gracia de Dios es la que me salva. O sea que nuevamente esas son religiones de hipergracia. O sea que están durmiendo del lado equivocado de la cama y un día se van a caer de la cama. ¿Eso es la iglesia universal? ¿Ah?
Sí, son prácticamente religiones que creen en esa hipergracia. Versículo 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y versículo 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la satisfacción y como resultado la vida eterna. ¿Okay? Así que nuevamente somos libres del pecado, no porque por nuestro propio mérito somos libertados del pecado por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ahora, ¿dejo de ser pecador? ¿Sigo teniendo pensamientos malos, inmorales? Claro, es que, o sea, en los últimos 63 años he estado expuesto a toda esa inmoralidad. O sea, nunca estuve dentro de una burbuja de protección donde, o sea, no hubiera leído ningún libro, no hubiera visto ninguna película, no me hubiera reunido con malas influencias, quizás estaría en un nivel de santidad. Pero sin embargo, los monjes que viven en los monasterios y se dedican 24/7 a servir a Dios, no dejan de ser pecadores. ¿Okay? Así que, o sea, la gran afirmación que vemos de Pablo en estos versículos es que el pecado no puede dominar la vida del creyente, porque precisamente el creyente no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Si el creyente estuviera aún bajo la ley, entonces seguiría dominado por el pecado. Puesto que está bajo la gracia, ya el pecado no tiene dominio sobre el hombre. O sea, ¿qué significa estar bajo la ley? Estar bajo la ley significa vivir bajo los términos o las condiciones del pacto de la ley. O sea, el cumplimiento de los 10 mandamientos. Si podemos cumplir los 10 mandamientos a cabalidad y no fallar en uno, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario no era necesario. Okay, entonces, pues, estar bajo la ley, pues nuevamente es, si usted puede hacerlo, pues adelante, pero nuevamente falla en uno, falla en todos. Y recuérdese que los judíos, pues han identificado 613 mandamientos, o sea que nosotros vemos 10, pero dentro de la ley a como ellos la identifican hay 613 mandamientos, y en el momento en que fallas en uno, fallas en 613. O fallas en uno, fallas en 10. Fallas en uno, fallas en 2, que fueron los que Jesucristo nos dio. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. ¿Qué es estar bajo la gracia? Estar bajo la gracia es vivir bajo los términos o las condiciones del pacto de la gracia. Estar bajo la ley significa tener la obligación de cumplir los mandamientos perfectamente y perpetuamente o morir. Y a causa de la caída de Adán y nuestra caída en él, el pacto de la ley es un pacto sin esperanza, porque no hay hombre que pueda cumplir todos los mandamientos. Sin embargo, estar bajo gracia es estar bajo los términos o las condiciones de un pacto que otorga la vida al hombre sin que él mismo haya tenido previa obediencia perfecta y perpetua a la ley. O sea, la propia obediencia a la ley no es el modo por medio del cual una persona es salvo. Una persona se es salvo más bien por la gracia. Así que si vemos esto de una manera congruente, no puede haber aspecto de la ley sin el aspecto de la gracia. Ni que no puede haber un aspecto de gracia en el pacto de la ley, sino que más bien existe una dependencia de una y de la otra para los propósitos de la salvación. O sea, la ley nos identifica que somos pecadores.
la gracia es la que nos salva de ese pecado. Por eso los dos son congruentes. O sea, por generación hemos nacido de Adán bajo la obligación de cumplir la perfecta ley de Dios como condición de vida, pero hay dos aspectos importantes del pacto de gracia que involucran a la ley. En primer lugar, la gracia que es dada al pecador tiene un fundamento legal, ya que Jesucristo rindió una perfecta y perpetua obediencia a la ley. O sea, el único que pudo cumplir los 613 mandamientos fue Jesucristo. Ahora, Jesucristo como hombre fue tentado en todo. Eso es lo que nos dice, o sea, no tenemos un sumo sacerdote que se pueda identificar en las debilidades del hombre, porque él fue tentado en todo, mas sin pecado. Si ustedes van y buscan después del bautismo de Jesús, él fue llevado por el Espíritu 40 días al desierto, donde entonces fue tentado por el diablo. Y después de la tentación que le hace, dice que lo dejó por un tiempo. ¿Qué significa eso? Que regresó a tentar a Jesucristo. Recuérdense que la Biblia no nos da todos los detalles de la vida de Jesucristo, o sea, porque Juan dice ahí por el capítulo 20-21, dice que si se escribiera todo lo que Jesucristo hizo, los libros en el mundo no serían suficientes para poder escribirlo. ¿Okay? Así que Jesucristo rinde una obediencia perfecta y perpetua a la ley. Entonces recibe el castigo que yo merecía. O sea, cuando comenzaba a entender la gracia, esa era la parte que yo no entendía. Quien se merecía haber pagado por mi pecado era yo. Y sin embargo Jesucristo fue el que pagó por mi pecado. El que debió haber sido crucificado por el pecado fui yo. Por mi pecado estoy hablando, no estoy hablando del pecado del mundo. Sin embargo, Jesucristo fue sacrificado por mi pecado. Y acuérdense que en el Antiguo Testamento, esto ya lo he mencionado antes, pero en el Antiguo Testamento, ese chivo expiatorio, lo que el sacerdote hacía era ponerle las manos en la cabeza para, o sea, transferirle el pecado de todo el pueblo, los mismos de él y los pecados del pueblo. Luego degollaban a ese chivo, tomaba la sangre, entraba en el lugar santísimo, rociaba la sangre sobre el arca del pacto. Eso no perdonaba el pecado, sino que apaciguaba la ira de Dios. Así que figurativamente, Cristo va a la cruz del Calvario, ¿y qué es lo que recibe en sí? Todo el pecado del mundo. De la misma manera que el sacerdote le ponía la mano al chivo, Dios le puso a Jesucristo todo el pecado del mundo. Para que nuevamente cuando Él derramara su sangre, esa sangre literalmente cayera sobre el arca del pacto, y al caer sobre el arca del pacto, entonces había perdón de pecado, a diferencia de apaciguar la ira de Dios. ¿Ok? Así que no existe la gracia sin el cumplimiento de la ley. Y en segundo lugar, puesto que la gracia es una obra renovadora de Dios en el corazón del pecador, por providencia de Dios trae consigo un deseo de santidad. O sea que nuevamente, Dios te da la gracia de la salvación. El deseo de una persona salva es completamente alejarse del pecado. Es un deseo de santidad. O sea que una persona que no ha sido salvada sigue pecando adrede. Pero cuando una persona es salvada, el deseo no es pecar. O sea, le tiene un pavor, un temor al deseo. Al pecado. Ejemplo, Pablo.
Iba camino a Damasco a arrestar a los cristianos que estaban allá. Cuando se encontró con el Señor cayó a tierra y quedó ciego. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesucristo al que tú estás persiguiendo. De ahí lo llevaron a Damasco, estuvo 3 días que no comía y no bebía, no porque estaba en ayuno y oración buscando la voluntad de Dios, sino por el trauma que había recibido de haberse encontrado con Jesucristo. Y le dijo a Ananías, Ananías, vete y ora por Pablo, porque yo le he puesto una visión de que va a entrar una persona, va a orar por él, y los ojos le van a hacer, se le van a abrir. Y eso era lo que Pablo estaba esperando. Y Ananías le dice, pero señores, que estamos hablando de Pablo, Saulo de Tarso, o sea, él estaba ahí para azotar a los cristianos. O sea, es que tú no te acuerdas cuando estaba Esteban frente a los judíos y terminaron apedreándolo. Y le dice, no, ve allá porque él te está esperando. Porque él tiene que entender lo que significa sufrir por mí. ¿Y qué decía Pablo? Para mí el morir es ¿qué? Es vivir. Morir es ganancia. Vivir es Cristo y morir es ganancia. O sea, córtame la cabeza en este momento y estoy en la presencia de Jesucristo. ¿Me explico? Entonces, cuando Pablo recibe la vista, se mueve para Arabia, está 3 años en Arabia, los 3 años que Jesucristo estuvo con los discípulos, ahora se los va a revelar a Pablo, 3 años en Arabia, donde por el Espíritu Santo él va a recibir entonces toda la revelación que nos sirve para explicar la ley a través de la gracia. O sea que Pablo escribe mucho de lo que está en ese Nuevo Testamento. ¿Okay? Así que nuevamente, el hombre que se salva por la providencia de Dios trae consigo un deseo de santidad que resulta prácticamente en el cumplimiento de la ley en un grado mayor que los mismos inconversos. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25. Digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseas. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Dentro de nosotros hay un espíritu. Dentro de nosotros hay un espíritu que quiere servir a Dios. Hay un espíritu que ha sido redimido. Pero afuera de ese espíritu hay una carne que está en el mundo y que está llena de tentaciones. Y ahí entonces, o sea, un deseo por un lado genuino de servir a Dios, pero de vez en cuando pues tambalea. Se tambalea. Entonces pues por esa razón, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una controversia entre lo que quisiéramos hacer y lo que no debemos hacer, lo que no tenemos que hacer. Entonces dice el versículo 18, pero si sois guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley, porque es el Espíritu de la gracia. Entonces ahora nos va a definir cuáles son las obras de la carne. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Tome nota que los primeros 3 tienen que ver con ¿qué? Con la inmoralidad sexual. O sea, esa es la debilidad mayor que pueda tener el hombre. Luego sigue entonces con la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea que en otras palabras la lista es
cosas semejantes. Todo lo que se pueda ramificar de cada una de estas se agrega a ese listado. O sea que el listado no es limitado. Así que orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Okay? Así que recuérdense que hay dos tipos de pecadores. Hay dos tipos de pecadores. El pecador que no quisiera pecar, pero peca. ¿Okay? Ese está bajo la gracia. Entonces tienes el otro tipo de pecador, que es el que planifica y practica el pecado y no le importa la consecuencia. ¿Okay? Ahora, el hombre espiritual, versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nuevamente, cuando estamos en Cristo, cuando somos de Cristo, nuestro deseo es decirle no a los deseos de la carne. Es más bien vivir por el Espíritu en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Podemos lograr eso de la noche a la mañana? O sea que entonces eso es un proceso que se llama santidad. Desde que usted es justificado hasta el momento de su muerte, todo ese tiempo, todo ese espacio de tiempo, es el espacio de tiempo donde usted desarrolla el amor por el prójimo, tener gozo en las tribulaciones, sentir paz aun cuando el huracán se lleva el techo de la casa. Trabajamos con paciencia, somos benignos, tenemos bondad, tenemos fidelidad. O sea, todo esto lo vamos desarrollando, porque todo esto no ocurre de la noche a la mañana. Eso es como cuando la persona entra grave en un hospital. Grave. A medida que van los medicamentos, paulatinamente va mejorando. Sí, es progresivo. Exactamente. La palabra es progresivo. Okay. Así que queda claro que el estar bajo la gracia, en vez de estar bajo la ley, no se trata de estar libre de la ley de Dios, sino comprometidos con la ley de Cristo. En Juan capítulo 13, versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. O sea, el mandamiento del amor no es nuevo, no es una novedad del Nuevo Testamento. O sea, esto viene desde el Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesucristo nos quiere introducir un parámetro distinto y novedoso por dos razones. Número uno, es un amor sacrificado conforme al patrón de amor establecido por Él mismo. O sea, cuando Jesucristo dice: ámense como yo os he amado. En otras palabras, ámense no porque se lo merecen. Ámense porque yo les estoy dando a ustedes el ejemplo de cómo deben amarse unos a otros. O sea, ámense aunque uno te haga daño. Suena duro, ¿no? La palabra lo que dice es: no pagues el mal con el mal. ¿Me explico? Lo hemos visto varias veces. No pagues el mal con el mal. Como yo os he amado. Y si usted piensa como yo os he amado, ¿okay? Prácticamente tienen un corazón para el incrédulo. Tienen un corazón para el que rechaza a Dios. Se le tratan de, o sea, tienen el peso y el sentir
de Jesucristo para un hombre que se pierde. ¿Se acuerdan cuando él le dijo, Jerusalén, Jerusalén, cómo quise reunirte como la gallina recoge los pollitos, pero tú nunca quisiste, lo que hiciste fue matar a los profetas? Hasta que no me reconozcas. O sea que nuevamente él tuvo un sentir por ese Jerusalén, por ese hombre que se pierde. Y es el mismo amor que nosotros tenemos que mostrar por el incrédulo. O sea, no es discutir, o sea, cuál de las religiones es la mejor, sino más bien decirle, esto es lo que dice la Biblia. Yo no estoy discutiendo contigo, yo te muestro a ti lo que dice la Biblia. Tú la quieres sacar de contexto, no hay problema. Y también pues ese amor de Jesucristo es producido a través del nuevo pacto mediante el poder transformador del Espíritu Santo. ¿Okay? Así como yo he amado, es sentir, o sea, un día fuimos todos pecadores, apartados de la gracia. Un día Dios nos dio la gracia. Ese es el amor que debemos sentir por el pecador. El mismo, como Cristo nos ha amado. Así que nuevamente ese amor es producido a través del nuevo pacto mediante el poder transformador del Espíritu Santo. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Bien, la ley es de gran importancia para el creyente por diversas razones. Primero, como resumen de la voluntad completa de Dios. ¿Okay? Así que la ley nos revela la completa voluntad de Dios. O sea, es el único reglamento infalible de práctica, ya que la mentalidad pecaminosa no se somete a la ley de Dios, pero para el creyente que se deleita en la ley de Dios, es llamada la perfecta ley que da libertad. ¿Okay? Así que la voluntad de Dios la podemos ver a través de la ley, o sea, es la voluntad de Dios que reconozcamos nuestro pecado, es la voluntad de Dios que nos apartemos de nuestros pecados. Es la ley de Dios, o sea, la voluntad de Dios que nos arrepintamos de nuestro pecado. Por esa razón la ley de Dios prácticamente nos resume esa perfecta voluntad de Dios en el hombre. La ley es de gran importancia para el creyente porque también la ley tiene valor para revelar a los creyentes su pecado y la necesidad de Jesucristo. O sea, por la ley de Dios es que podemos reconocer que somos pecadores. O sea, en Romanos capítulo 7, versículo 7, Pablo dice, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. O sea, la ley instruye y enseña a los hombres que están perdidos. Nuevamente, su necesidad y su deber de arrepentimiento, la necesidad de la fe para que busquen a Jesucristo. Y la ley es de gran importancia para el creyente porque la ley revela la gloria de Cristo. Nos muestra cuán grande es su santidad, la severidad de la ley y el castigo que Dios le exigió a Cristo. Así que la ley y la gracia son dos aspectos que van de la mano, no las podemos separar. Por la ley es que reconocemos la gracia. Y por la gracia nos deleitamos y meditamos en las afirmaciones que nos provee la ley de Dios. O sea que hemos visto los 10 mandamientos, no como leyes negativas de lo que no debemos hacer, sino como afirmaciones, las características que tiene el hombre que realmente ama al Señor. Entonces, volvamos nuevamente ahora a la Confesión de Fe de Westminster en las secciones 6 y 7. Y ya la sección 6 la hemos leído. Y la primera parte que vamos a comenzar discutiendo dice, aunque los verdaderos creyentes no están bajo
la ley como un pacto de obras para ser justificados o condenados. ¿Okay? Así que nuevamente, la ley no nos justifica, la ley no nos condena. Cuando estamos bajo la ley no nos puede justificar. Cuando estamos bajo la ley no nos puede condenar. En Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Justificado significa nadie será declarado inocente. Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados. Y que de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. ¿Ok? Así que nuevamente, la ley, las obras de la ley no nos justifican ni nos condenan. Sin embargo, es de gran utilidad tanto para ellos como para otros. O sea, es de buena utilidad, es de gran utilidad para la raza humana, es lo que quiere decir, ya que como una regla de vida, la ley informa de la voluntad de Dios y de sus deberes. Les dirige y obliga a andar en conformidad con ella. Así que la ley es una regla de vida que informa la voluntad de Dios y de los deberes que nosotros tenemos para con Dios. La ley dirige y obliga a andar en conformidad con ella. En Romanos capítulo 7, versículo 12 dice, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Versículo 22, porque el hombre interior, Romanos capítulo 7, versículo 22, dice, porque el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, lo que vimos en Gálatas capítulo 5, tenemos un conflicto interno entre espíritu y carne. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. O sea, veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra con la ley de mi mente. Me explico en ello. O sea, Salmos capítulo 1, bienaventurado el varón que no anda en camino de pecadores ni se siente en silla de escarnecedores, sino que la ley de Dios medita de día y de noche. La meditación, ¿de dónde viene? De la mente. Por eso Pablo está diciendo aquí, hay guerra en mi mente. Por un lado mi mente quiere servir a Dios, por un lado mi mente está siendo influenciada para manifestar el pecado. Y esto me hace entonces prisionero. Salmos 119, versículos 4 al 6. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. ¿Okay? Así que tú has ordenado tus preceptos para que nosotros los guardemos con diligencia. Y mire, dice, ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. ¿Ok? Entonces no seré avergonzados. Bien, vamos a detener entonces la clase aquí. Y vamos entonces a continuar la próxima semana
Y le damos gracias al Señor por la oportunidad que hemos tenido aquí de estudiar su palabra. Y te pedimos, Señor, que el día de hoy sea un día para tu bendición. Sea un día que te podamos, Señor, dar lo mejor de nuestras vidas, a pesar de que lo mejor de nosotros queda corto ante la santidad y la soberanía tuya. Toca nuestros corazones, Señor, con tu palabra. Dirígenos en nuestro caminar, pon la luz de tu palabra en nuestro camino para que podamos cumplir tu ley. Te pedimos, Señor, perdón por todas las veces que pecamos delante de ti. Te pedimos que tengas compasión y misericordia, porque internamente quisiéramos darte lo mejor, pero externamente terminamos fallando una y otra vez. Quédate con nosotros el resto del servicio, Señor. Necesitamos conocerte más a través de los cantos, a través de la palabra que va a ser traída el día de hoy, a la coinonía, Señor, entre los hermanos. Te pedimos que te quedes con nosotros hasta el fin del mundo. Y todo para gloria y honra de tu nombre y por el mérito de Jesucristo en la cruz. Amén. Ok, lo continuamos entonces la semana que viene. El Dios le bendiga.